La verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa, es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen, y en particular su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen. Numeral 108 del libro Preparación al Reinado de Jesucristo, mejor conocido como Tratado de la Verdadera Devoción, de San Luis María de Montfort. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, animados de este mismo Espíritu, podamos saborear el bien y gozar de sus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. ¿Qué es la humildad? La verdadera humildad es el conocimiento verdadero y voluntario que nosotros tenemos de nuestra abyección. En latín, abyección es lo mismo que humildad. Aunque a decir verdad hay una diferencia entre abyección y humildad, dice San Francisco de Sales. Abyección quiere decir pequeñez, bajeza, vileza que hay en nosotros. ¿Sí? Es una realidad que existe en nosotros. En cambio, la verdadera humildad es el conocimiento voluntario, verdadero, que nosotros tenemos de nosotros mismos, de esa abyección. Y la verdadera humildad consiste en amar la propia abyección, no solamente reconocerla. Santa Catalina de Siena, hablándonos acerca de cómo se desarrolla el árbol de la virtud, nos dice que la humildad es el ama y nodriza de la caridad. ¿Y en qué consiste la humildad? Consiste en tener un verdadero conocimiento de Dios y un verdadero conocimiento de nosotros mismos. Es decir, Dios es el que es y nosotros somos los que no somos. Cuanto más penetremos en esa verdad, más humildes vamos a irnos haciendo, puesto que tendremos la posibilidad de no atribuirnos lo que le corresponde a Dios, pues toda gracia nos viene de Dios. Todo cuanto tenemos lo hemos recibido. Dice San Pablo, ¿de qué puedes enorgullecerte si todo es gracia? Todo lo has recibido de Dios. Este conocimiento de nosotros mismos es lo que se requiere para poder avanzar en el camino de la humildad. Recordemos lo que decía también San Francisco de Asís a sus hermanos en sus exhortaciones. Les decía, bienaventurado el siervo que no se cree mejor cuando es aplaudido y enaltecido por los hombres que cuando lo consideran insignificante, ignorante y despreciable. Porque cuanto es cada uno delante de Dios, tanto es y no más. Él acostumbraba a decir, yo soy solamente lo que soy delante de Dios y nada más. Avanzar en ese conocimiento de nosotros, aceptarlo y sobre todo amar esa abyección, en eso consiste el progreso que nosotros podemos hacer de la humildad y por tanto tener una buena cimentación de cualquier otra virtud, puesto que será plantada sobre este terreno. Y les presento unos ejemplos que nos da San Francisco de Sales y otros santos sobre la distinción entre la abyección y la humildad. Dice San Francisco de Sales que existe una diferencia. Una persona, por ejemplo, tiene un cáncer en el brazo y otra persona tiene el cáncer en la cara. El que tiene el cáncer en el brazo solamente tiene ese mal.
En cambio, el que lo lleva en la cara también tiene que soportar el desprecio, el desdén y la abyección. Por ejemplo, en la virtud hay ciertas virtudes, dice, que son abyectas y hay ciertas virtudes que son honorables. La paciencia, la dulzura, la sencillez, la humildad son 4 virtudes consideradas por los mundanos como virtudes abyectas. Es decir, son despreciadas por el mundo. En cambio, hay virtudes que son consideradas honorables, por ejemplo, la prudencia, el valor, la liberalidad. Existen algunos actos también que son más honorables y otros más abyectos. Por ejemplo, cuando una persona da limosna, eso es más honorable a los ojos de muchos. En cambio, perdonar las injurias, que es un acto de caridad, es considerado abyecto. Pues el hecho de que nosotros escojamos lo despreciable, escojamos y amemos la abyección, en eso consiste el camino de la verdadera humildad. Dios actuó totalmente en el terreno de la Virgen María, puesto que ella reconoció su humildad de esclava. Ella vivió realmente la conciencia de ser nada delante de Dios, de ser la esclava del Señor, en renunciar a su propia voluntad para hacer siempre y únicamente la voluntad de Dios. En ese sentido es que Dios ha descendido hacia ella y la ha enaltecido. Ese es el mensaje del Evangelio. El que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Por eso Monseñor Luis María Martínez nos dice que esta es una de las grandes paradojas divinas, porque la gente generalmente quiere, para unirse a Dios, quiere subir y subir y subir, pero dice que las personas que más se suben hacia Dios son las que Dios se distancia más de ellas, Dios se aleja más de ellas, que el mejor camino para subir es bajar. En eso consiste la paradoja, dice Monseñor Luis María Martínez. Cuanto más nos abajemos, Dios más nos exaltará. Pues recorrer ese camino parece fácil, podemos hablar mucho acerca de la humildad, pero lo más importante para nosotros que somos esclavos de Jesús y de María, esclavos de Jesús que vive en María, pues es que trabajemos cada día para que logremos avanzar y adquirir esta virtud de la humildad. Quiero terminar con una pequeñísima oración que nos presenta San Alfonso María de Ligorio, pidiendo justamente esta virtud. Oh Verbo encarnado, líbrame de la soberbia y comunícame una partecita de tu humildad. No permitas que me aparte nunca de ti. Dame deseos de complacerte, fervor para amarte, paz en los trabajos y en todas las adversidades, resignación y paciencia. Apiádate de mí. Nada merezco, pero todo lo espero de ti, que me redimiste con tu sangre. También lo espero todo de ti, Reina y Madre María, María, refugio de pecadores. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Avive en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Quiero iniciar esta reflexión haciendo alusión a las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, puesto que estas virtudes son las encargadas de adaptar nuestras facultades a la participación de la naturaleza divina, y en ellas se arraigan todas las demás virtudes. Y es porque estas 3 virtudes, fe, esperanza y caridad,
se refieren directamente a Dios, por eso se llaman teologales. Tienen a Dios por origen, por motivo y por objeto. Son las que le dan forma y son las que le dan vida a todas las demás virtudes morales. Y es que Dios nos las ha puesto para hacernos capaces de obrar como sus hijos y también para merecer la vida eterna. Entremos entonces en la primera de ellas, que es la virtud de la fe. La virtud de la fe es aquella virtud por la cual creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y ha revelado y que la Santa Madre Iglesia nos propone y custodia, puesto que la Iglesia custodia, nuestra Madre la Iglesia custodia todo ese depósito de la fe. Dice un Padre espiritual que la virtud de la fe es a través de la cual conocemos lo que Dios nos ha revelado, fundándonos en su autoridad divina. Es la luz que ilumina nuestro sendero mientras peregrinamos en esta tierra. Es como una lamparita, citando al apóstol San Pedro. Dice que es como una lamparita que brilla en un lugar tenebroso mientras llega el día espléndido de la gloria, mientras que aparece en nuestras almas el lucero de la mañana. Es tan importante que nosotros conozcamos más a fondo nuestra fe continuamente. Y les recomiendo, por cuestión de tiempo no podemos extendernos aquí en este audio, pero les recomiendo el documento de Lumen Fidei, que es un documento del Papa Francisco, la primera encíclica que nos ofreció en el 2013, que está basada en un trabajo realizado por el Papa Benedicto XVI. Saben que el Papa Benedicto XVI nos ofreció un documento sobre la caridad en el 2005, Deus Caritas Est, un documento sobre la virtud de la esperanza en el 2007, Spe Salvi, Salvados en la Esperanza, y preparaba este nuevo documento sobre la fe, solo que en el 2013 ya fue electo el Papa Francisco, él retomó el trabajo y nos entregó su primera encíclica llamada Lumen Fidei. Les recomiendo ampliamente este documento porque allí está de manera muy completa todos los elementos de lo que comprende la fe y que graciosamente el Papa Francisco recoge en esta oración final, ¿verdad? Cuya mitad he dicho como oración al inicio y ahorita al final comparto la segunda parte de esta oración en donde invocamos a María como la mujer de la fe. Y a propósito, en el Tratado de la Verdadera Devoción, en el numeral 214, San Luis María Griñó de Montfort nos dice cuáles son estas características de la fe que si nosotros nos consagramos a Jesús por medio de María, ella nos hará partícipes de su fe. Es una fe pura, es una fe viva y animada por la caridad, es una fe firme e inconmovible, una fe penetrante y eficaz, una fe intrépida, una fe que será nuestra antorcha encendida. ¿Cómo podemos cultivar nosotros esta fe? Es importante. Entonces voy a compartir con ustedes 5 formas para que nosotros avivemos nuestra fe, sigamos avivando nuestra fe. La primera forma es que cuidemos llevar nuestra vida de manera pura e inocente. De hecho, con una vida moralmente buena, nosotros somos terreno propicio para que crezca esta virtud de la fe. La segunda forma es que avivemos nuestra fe con la repetición frecuente de actos de fe. Esto es favorecido cuando vamos ante el Santísimo Sacramento, nos postramos y hacemos actos de fe ante Él y le pedimos que aumente nuestra fe. Recuerdo un maestro en el seminario que nos decía, cuando ustedes sientan que titubean un poco en su fe, váyanse inmediatamente ante el Santísimo Sacramento, pónganse de rodillas y díganle: Señor, aumentanos la fe. Creemos en ti, pero aumentanos la fe. Y de esa manera nosotros podemos también aumentar nuestra fe. Bueno, Dios nos aumenta la fe pues con esa súplica, puesto que es un don sobre todo de parte de nuestro Dios. Otra forma como lo podemos hacer es con mucha oración, ¿verdad? Ya decía, porque a través de la oración nosotros reconocemos que Dios es Dios y sabemos que es la fuente de la luz, es la fuente de la revelación, es la fuente de la verdad, es el Padre amoroso que nos ha regalado a su Hijo Jesucristo, y en ese contacto vivo con Jesucristo es como se aumenta la fe. La cuarta forma es
importante que actuemos como personas de fe, que utilicemos nuestra vida diaria, ¿verdad?, como una manifestación de lo que creemos, y en la práctica de la fe Dios nos hace que aumente nuestra fe. Eso significa que a través de las obras, a través de nuestro actuar diario, haciendo buenas obras, también se aumenta la fe. Y finalmente, la quinta forma que les recomiendo es con la práctica sacramental. Es decir, cuando nosotros acudimos a la Eucaristía dominical, por ejemplo, nosotros profesamos nuestra fe con toda la comunidad y también nos abrimos a esa dimensión comunitaria de la fe, que es muy importante que nosotros sigamos cultivando en nuestras familias, puesto que en el mundo de hoy por fe se entiende únicamente tener confianza en que Dios está allí y que actúa en nuestras vidas, ¿verdad? O invocar de vez en cuando a Dios. No, la fe se cultiva también en comunidad y también aumenta dándola. Nos dice Redemptoris Missio, otro documento del Papa Juan Pablo II. La fe se aumenta dándola. Por eso es importante que nosotros la demos a nuestros seres queridos, la demos también en los espacios donde nos movemos, y el día de hoy la practicamos de la mano de María. Terminamos con la segunda parte de esta bella oración que nos presenta el Papa Francisco en el número 60 de Lumen Fidei. Madre, ayuda nuestra fe. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bienaventurados los obedientes, porque Dios nunca permitirá que se extravíen. Decía San Juan Clímaco, la obediencia es una navegación sin peligro, una peregrinación que se realiza durmiendo. Y es que la obediencia es una de los tres medios para alcanzar la santidad. Claro que la santidad es la perfección de la caridad, pero los tres medios son la obediencia, la castidad y la pobreza. La obediencia porque consagra nuestro corazón, la castidad nuestro cuerpo, y la pobreza consagra nuestros recursos para llegar al servicio y al amor de Dios. De tal manera que las tres ramas de la cruz espiritual están fundadas sobre la cuarta, que es la humildad. Dice un santo que hay dos tipos de obediencia, la obediencia necesaria y la obediencia voluntaria. La primera nos obliga a obedecer a los superiores eclesiásticos, a los superiores civiles, a los superiores domésticos, es decir, a nuestros papás, educadores, y se llama necesaria porque nadie se puede considerar libre de obedecer a estas autoridades que Dios ha puesto para que nos conduzcan, para que nos manden. Además, hay que obedecerles en las cosas agradables, también en las cosas indiferentes, pero también en las partes que nos cuestan más, en las cosas difíciles, que es donde se perfecciona la obediencia. Para que esta obediencia se vaya desarrollando con virtud, se requiere que se obedezca con mansedumbre, con prontitud, con alegría, y además que se haga por amor a aquel que por nosotros se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues Jesús, el Señor, prefirió perder antes la vida, antes que su obediencia al Padre Dios. En cambio, la obediencia voluntaria es aquella que nosotros abrazamos libremente porque nadie nos la impone. Nosotros la escogemos, por ejemplo, a un confesor, a un director espiritual. También en estos tiempos nosotros hacemos proyectos, el mismo proyecto de vida, y nosotros obedecemos voluntariamente pues a eso que alcanzamos a percibir en nuestro interior que nos conviene realizar para poder servir a los demás, para poder madurar como personas. Para que nuestra obediencia sea perfecta, tengamos en cuenta lo que la ciencia de los santos nos dicen. Por ejemplo, en el diario de Santa María Faustina Kowalska, hablándonos acerca de la obediencia, Jesús le dice: yo he sido obediente a mis padres, obediente a mis verdugos, y ahora soy obediente a los sacerdotes.
Y le contesta Santa María Faustina Kowalska a Jesús: comprendo, oh Jesús, el espíritu de la obediencia, que no se refiere solamente a la ejecución exterior, sino que abarca también la mente, la voluntad y el juicio. Es decir, para que la obediencia sea perfecta, se necesita someter la voluntad y el juicio. Obedecer con voluntad equivale a decir obedecer de buena voluntad, no por fuerza. Obedecer con el juicio equivale a conformar nuestro juicio con el de la autoridad que nos manda. Y yo creo que aquí todos tenemos mucho trabajo, porque tenemos dentro nuestras rebeldías naturales, y si nosotros no sabemos someternos, si nosotros no sabemos desarrollar esta virtud, siempre tendremos dificultades con las autoridades. Decía Santa María Magdalena de Pazzi: la perfecta obediencia pide un alma sin juicio. Y San Felipe Neri nos decía que para obedecer bien no basta ejecutar lo que se ha ordenado, sino que se debe hacer sin reflexión. Esto, repito, sin duda que a todos nos cuestiona, especialmente en un tiempo de mucho orgullo, de mucha soberbia, de tener siempre la razón. Debemos ahora nosotros enfrentarnos a este tipo de virtud que nos va a sanar sin duda de muchas otras cosas que llevamos allí, pues que se necesitan organizar y acomodar según Dios. Les comparto para terminar una imagen de Santa Catalina de Siena sobre la obediencia. Dice que Jesús vino al mundo para limpiar, para recomponer la llave de entrar al cielo, que la llave para entrar al cielo se llama la obediencia, que originalmente se la entregó a Adán, pero que él la arrojó de sí y la destruyó a través de la soberbia y el amor propio, y que Jesús vino y que la limpió con su sangre y vino nuevamente a entregárnosla y nos la dejó en su vicario, en la iglesia, que si nosotros somos obedientes podremos entrar al cielo. Y dice Santa Catalina: con la llave de la obediencia entramos al cielo, y con la llave de la desobediencia se entra al infierno. La obediencia además tiene como base y como alimento la humildad. En cambio, la desobediencia tiene como alimento el amor propio, la soberbia. Pues nosotros debemos de trabajar precisamente de la mano de María para que podamos desarrollar al máximo nuestra obediencia como virtud y podamos alcanzar esa madurez cristiana, esa santidad de vida. Recordemos lo que decía San Luis María Griñón de Montfort en el numeral 257, que toda esta devoción a María se resume en obrar siempre por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Y lo primero de obrar siempre por María significa obedecerla. Y dice San Luis María Griñón de Montfort en el numeral 259, lo obedecemos cuando antes de cada obra que realicemos renunciamos a nuestro propio espíritu, a nuestras propias luces y a nuestra voluntad, y se la entregamos a María. Segundo, abandonándonos siempre en sus manos. Y tercero, siempre durante cada acción que hagamos y después de ella, que renovemos de tiempo en tiempo este acto de ofrecimiento y de unión con María, para que de esa manera más pronto nos santifiquemos. Pues vivamos de la mano de María, obedientes a ella y a su Hijo Jesucristo, esta virtud de la obediencia en este día y en esta etapa de nuestras vidas. Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para la gloria del Padre y la salvación del mundo. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. ¿Qué es la oración? Respondamos con Santa Teresita del Niño Jesús. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. O con San Juan Damasceno, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Decía San Juan Crisóstomo, la oración es el áncora de los que están a punto de zozobrar, el tesoro de los pobres,
el remedio para curar las enfermedades, la guarda de la salud. Y en todas estas imágenes ustedes pueden captar elementos ricos de lo que es la oración y la importancia de hacerla. A propósito, digamos 5 razones de por qué hacer la oración continua. La primera, porque nos es necesaria para nuestra salvación. Decía Santo Tomás de Aquino que después del bautismo es necesario al hombre hacer oración continua para entrar al cielo, porque si bien es cierto que el bautismo nos perdona todos nuestros pecados, sin embargo nos queda la concupiscencia, que es esa inclinación al mal, esa inclinación interior al mal, que siempre hay que vigilar y siempre hay que dominar. Y además por fuera tenemos la seducción del mundo y del demonio. Por eso es importante que hagamos oración continua. Decía San Carlos Borromeo que también es necesaria la oración continua para darle crecimiento a las virtudes, puesto que con la oración nacen, crecen y se perfeccionan todas las virtudes. La tercera razón nos la da San Agustín, porque nos dice que necesitamos hacer mucha oración para poder cumplir los mandamientos, puesto que con las puras fuerzas que nosotros tenemos no nos es suficiente para cumplir todos los preceptos. Aunque Dios no nos manda cosas imposibles, sino que cuando nos da los mandamientos nos advierte que hagamos de nuestra parte lo que podemos y pidamos su favor para hacer lo que no podemos, y Él nos ayuda para que podamos. La cuarta razón de por qué hacer la oración continua es para vencer las tentaciones. Dice San Alfonso María de Ligorio que como las tentaciones y peligros de caer en desgracia de Dios son continuos, también continua ha de ser para nosotros la oración. Y una quinta razón para que nosotros nos mantengamos con la oración continua y que la organicemos en nuestros días es porque haciendo oración vivimos la comunión de los santos. Es decir, Dios pone en nuestro corazón el grande deseo, Él lo acrecienta, de pedir unos por otros, de pedir por la conversión de los vivos, de pedir por la liberación de nuestros hermanos del purgatorio y para abrirnos también al auxilio de los santos, de las santas y especialmente de la Santísima Virgen María, quien siempre están atentos a socorrernos, pues para nuestro progreso espiritual y para el bien de todos nuestros hermanos. A propósito, ¿qué pedir en la oración? Hay que pedir las gracias espirituales y hay que pedir gracias también temporales. ¿Cuáles son las gracias espirituales? Lo primero que debemos de pedir sobre todo es el amor divino, el amor a Dios, ese amor ardiente. Dice el Padre Juan Croasé que lo central es pedir que nos enardezca nuestro corazón para corresponder con amor al amor. Las gracias espirituales son también, ya dijimos, la salvación, el que nos libre de las tentaciones y la santa perseverancia. Y como gracias temporales, pues ya sabemos que hay muchas cosas que necesitamos, pero no todas nos convienen. Acuérdense lo que decía San Juan Damasceno, pedir a Dios bienes convenientes, y aquello que va en contra de nuestra salvación, Dios no nos lo concede, porque Dios quiere que nos salvemos todos. Por tanto, es recomendable que cuando pidamos alguna gracia temporal, lo hagamos de forma condicionada, si es tu voluntad, si es para bien de mi interior, de mi vida espiritual, de mi salvación eterna. Y 3 condiciones que recomiendan muchos santos para que nuestra oración sea eficaz, para que nuestra oración alcance todos esos bienes que pedimos, son: número 1, la humildad; número 2, la fe pura, viva y firme; y número 3, la perseverancia. Dice San Agustín que toda la ciencia de un cristiano consiste en saber que es nada y que no puede nada, porque teniendo este conocimiento no cesará de acudir a Dios para pedirle la fuerza necesaria para vencer todo tipo de tentación y para hacer todo tipo de obra buena. Recordemos lo que nos decía Jesús: sin mí nada pueden hacer. Y una persona humilde sabe reconocer esa miseria propia, ¿verdad? Que ya reflexionábamos el primer día del mes, ¿verdad? Esa abyección, y también sabe
que todo bien nos viene del Señor, toda gracia nos viene de Él. Esa humildad es importante. Segundo, la fe viva, pura y firme, nos dice el tercer medio para alcanzar la sabiduría eterna y encarnada que nos da San Luis María Griñón de Montfort es justamente la oración continua, y nos dice que esa oración debe ser con fe viva y firme, sin titubear, pues quien tiene una fe vacilante no debe esperar alcanzarla. Una fe pura que no se apoye en consolaciones sensibles, en visiones o en revelaciones extraordinarias, porque cuando la fe es pura es más meritoria. Y finalmente, con perseverancia, dice San Luis María en el numeral 188 del amor a la sabiduría eterna, si deseas alcanzar la sabiduría, debes solicitarla de día y de noche, sin cansarte ni desanimarte. 1000 y 1000 veces dichoso si después de 10, 20 o 30 años de súplicas logras alcanzarla, porque aunque fuera una hora antes de morir. Por tanto, mantengámonos con oración continua, pidiendo los bienes espirituales y algunas gracias temporales también, que sin duda, si son acordes con nuestra salvación, Dios nos la concederá por intercesión de nuestra Madre. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en tus siervos con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tu poder, con la perfección de tus caminos, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo, con tu Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Es decir, todos son llamados a la santidad. Nos lo recordaba el Vaticano II en la Lumen Gentium número 40. Eso significa que todo progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Y en este camino, en este progreso espiritual, necesariamente se pasa por la cruz. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 2015, no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Es por ello por lo que debemos mortificarnos. La mortificación está a la base de toda verdadera virtud. También en el siglo XXI, queridas hermanas y hermanos, hoy por hoy debemos encontrar formas, ¿verdad?, y razones, obviamente, que existen de por qué mortificarnos. Comienzo por decirles que la primera lección que el mismo Jesús dio a sus discípulos fue: si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Ahora bien, nos preguntaremos sin duda algunas personas, bueno, pero ¿en qué me puede ayudar a mí el mortificarme? Bueno, nos ayuda a 4 cosas fundamentalmente. Primero, nos ayuda a fortalecer nuestra naturaleza, que está siempre floja para hacer el bien y muy inclinada hacia el mal. Segundo, nos ayuda también a rechazar los ataques y a evitar las tentaciones del maligno. La mortificación, en tercer lugar, nos ayuda para obtener los socorros y auxilios divinos, pues para crecer en santidad. Y número 4, la mortificación nos enflaquece y pone a raya nuestro amor propio. Es decir, si queremos enflaquecer o destruir nuestro amor propio, nuestra voluntad propia, que es donde se crían y se fomentan, como hemos dicho, todas las pasiones desordenadas, es importante que nos resolvamos a tener una mortificación generosa y constante. Pero también nos preguntaremos, bueno, ¿pero por qué constantemente tenemos que mortificarnos? Bueno, San Bernardo nos ayuda respondiendo. Él dice, pues porque lo que está cortado retoña, lo que está apagado se vuelve a encender y lo que está adormecido se despierta. Por eso es importante que cultivemos esta virtud de la mortificación. Ahora bien, ¿cómo mortificarnos? Para mortificarnos, San Luis María Griñón de Montfort, en su obra de El amor de la sabiduría eterna, nos pone como tercer medio para alcanzar a poseer la sabiduría eterna, la mortificación universal, y nos da algunos cómo mortificarnos. Primero, pues viviendo auténticamente la pobreza tanto interior como exterior. Eso significa que nos viene ayudando a desligar el corazón de los bienes terrenales, de las criaturas,
a poseerlos como si no los poseyéramos. También romper con lo mundano, dice él. Es decir, es importante que vigilemos y examinemos las falsas máximas de este tiempo que nos invitan a gozar, a disfrutar la vida, a que nos merecemos las cosas, a lograr cosas y disfrutarlas, etc. Tenemos que vigilar, estar muy atentos a eso. También vivir en contacto con la sabiduría eterna y encarnada, con Jesucristo. Y para eso San Juan de la Cruz también nos dice que lo primero que nos ayuda para mortificarnos es que imitemos a Jesucristo en todo, que meditemos continuamente en su vida y que nos preguntemos cómo lo haría Él en este tiempo. Eso nos va a ayudar a renunciar a todos los gustos que entran por los sentidos, es decir, a revisar lo que vemos, lo que oímos, lo que miramos, lo que gustamos, y que lo hagamos como lo haría Jesucristo. Y eso sin duda que nos va a ayudar a todos. Otra forma para mortificarnos, obviamente que cultivando la mortificación interior y la exterior. ¿Por qué las dos mortificaciones? Porque la mortificación exterior nos va a hacer efectivo que nuestro cuerpo sienta, que nuestro cuerpo se prive, que nuestro cuerpo se domine, logremos más autodominio. Pero es muy importante que comprendamos que la mortificación exterior es un medio. Lo más importante y complementario es la mortificación interior, que es la muerte de la voluntad. Por eso se llama mortificación, porque vamos matando o enflaqueciendo, como decíamos, el amor propio, la voluntad propia. Y a este respecto, San Juan de la Cruz nos da, dice que el remedio total para mortificarnos y apaciguar las pasiones es el siguiente. Dice: procura siempre inclinarte no a lo más fácil, sino a lo más difícil, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino a los de menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino a lo que es desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciable, no a lo que es querer algo, sino a lo que es querer nada, no andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza de todo lo del mundo por Cristo. Pues ahí está la forma para hacerlo, y yo quiero a este propósito terminar con una oración de San Antonio María Claret, que sin duda recoge todo este patrimonio, toda esta herencia de los santos y santas anteriores a él, y que lo llevó también a él lograr la santificación. En su folleto de oraciones, en el número 34, y tenemos esa oración que hacemos con cierta continuidad, con cierta frecuencia, de San Antonio María Claret. Haz, Señor, que ardamos en caridad y encendamos un fuego de amor por donde pasemos, que deseemos eficazmente y procuremos por todos los medios contagiar a todos de tu amor, que nada ni nadie nos arredre, Señor, que nos gocemos en las privaciones, que abordemos los trabajos, que abracemos los sacrificios, que nos complazcamos en las calumnias y alegremos en los tormentos. Señor, que no pensemos sino cómo seguir e imitar a Jesucristo en trabajar, sufrir y procurar siempre y únicamente la mayor gloria tuya y la salvación de las almas. Amén. Que nuestra Madre Santísima nos inspire hoy y nos acompañe en la práctica de la virtud de la mortificación universal. Oh María, Reina de la pureza, alcánzame de Jesús esa hermosa virtud. Guarda siempre nuestras almas blancas y nuestros corazones puros, y como cariñosa Madre, protégenos durante nuestra vida y llévanos contigo al cielo. Amén. Virgen purísima, ruega por nosotros. Convenía, dice San Anselmo, que la bienaventurada Virgen María brillara con una pureza superior a todas las purezas después de la de Dios. Y San Bernardo, contemplando piadosamente la pureza de María, decía: ¿qué pureza aún angelical podía ser comparada con aquella pureza que mereció ser el santuario del Espíritu Santo? Cierto que no existe pureza
tan grande, nadie poseyó la virtud de la pureza en el grado en que la tuvo la Virgen Madre de Jesús, la Virgen de las Vírgenes. Nadie tampoco como ella vivió en la pura luz de Dios. Nadie vio y conoció a Dios como ella. En ella se realizó plenamente la sexta bienaventuranza que proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sin duda que nuestra Madre pudo contemplar cada uno de sus días llena de gracia las misericordias del Señor, y por eso es que continuamente las proclamaba, como lo hizo en su visita a su prima Santa Isabel. Es muy providencial que en este día que reflexionamos sobre la pureza divina, en el oficio de lectura del día de hoy, San Bernardo nos habla de las excelencias de la Virgen Madre y nos dice: la que había de concebir y dar a luz al Santo de los Santos, recibió el don de la virginidad para que fuese santa en el cuerpo, el don de la humildad para que fuese santa en el espíritu. Así, engalanada con estas joyas, resplandeciente con la doble hermosura de su alma y de su cuerpo, conocida en los cielos por su belleza y atractivo, la Virgen Regia atrajo sobre sí las miradas de los que allí habitan, hasta el punto de enamorar al mismo Rey y de hacer venir al mensajero celestial. Fue enviado el ángel, dice el Evangelio, a la Virgen, virgen en su cuerpo, virgen en su alma, virgen por su decisión, virgen finalmente, tal cual la describe el apóstol, santa en el cuerpo y en el alma, no hallada recientemente y por casualidad, sino elegida desde la eternidad, predestinada y preparada para el Altísimo, para Él mismo, guardada por los ángeles, designada anticipadamente por los padres antiguos, prometida por los profetas. Hasta allí las excelencias que nos presenta San Bernardo el día de hoy en el oficio. Y sin duda que ante esta grandeza y esta pureza de nuestra Madre, la Virgen, obviamente que nosotros con toda confianza podemos inscribirnos en su escuela para que bajo su inspiración y bajo su dirección sigamos desarrollando las virtudes y muy particularmente la virtud de la pureza, hasta que sea una virtud en donde Dios deposite abundantes gracias, abundantes dones y se haga pureza divina. Ciertamente que nosotros, en comparación de la Virgen, tenemos caminos totalmente diferentes. Hay quienes desde pequeñitos se han ofrecido a Dios, hombres y mujeres, han consagrado sus vidas y lo han hecho a través del voto de la castidad, a través del voto de la virginidad, y ahora son religiosos, religiosas. Hay sacerdotes que desde pequeños se ofrecieron en su totalidad a Dios. Y ahora es importante que nos mantengamos en oración unos por otros para que conserven esta decisión y sobre todo esa pureza del corazón. Pero para la mayoría de nosotros, con humildad debemos de reconocer todas las distracciones en nuestras vidas y toda la importancia de recorrer caminos de purificación. Y es por eso que tenemos siempre a la vista, y les propongo tener el número 2518 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de la importancia y del modo también de cómo podemos nosotros cultivar esta virtud, puesto que se trata de ir ajustando nuestra inteligencia y nuestra voluntad y nuestra sensibilidad a las exigencias de la santidad de Dios, y principalmente en tres campos: en el campo de la caridad, en el campo de la castidad y en el campo de la verdad. Sigamos trabajando, pidiéndole mucha ayuda a María, hoy particularmente en esta sociedad que vivimos tan desafiante, hoy que a través de la televisión, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las prácticas de nuestra sociedad, se vive tanto la impureza y la degradación moral. Hoy en estos tiempos de tanta sensualidad y de tantos desórdenes que menosprecian la virtud de la virginidad, de la castidad, de la continencia, del celibato sacerdotal, de la castidad matrimonial. Cada uno según nuestro estado de vida es importante que salvaguardemos en María cada una de nuestras virtudes, cada una de nuestras
opciones por la vida de santidad. Por eso es tan importante, número 1, que nos abramos a la gracia de Dios. Número 2, que nos pongamos como esclavos de Jesús por medio de María para que ella salvaguarde cada paso de virtud que hagamos en nuestras vidas. Les auguro que cada uno de nosotros nos empeñemos cada vez con mayor soltura, cada vez con mayor prontitud, cada vez con mayor rapidez, que vayamos a María para que ella nos ayude a potenciar nuestras virtudes, para que ella nos ayude a sostenernos en esa docilidad y esa disposición al Espíritu. Por eso hoy le invocamos para vivir y desarrollar la virtud de la pureza. Digamos con San Anselmo: oh tú que eres bendita entre todas las mujeres, que eres superior a los ángeles en pureza, alcánzanos esa hermosa virtud. Amén. Que el Señor les acompañe todo este día, que nuestra Madre Santísima nos siga inspirando y acompañando en el desarrollo de la virtud de la pureza divina. Oh tú, santa unidad en Trinidad, que riges con poder el universo, recibe las canciones de alabanza que en vela matinal cantan tus siervos. El lucero del alba ya refulge, caminando ante el sol cual mensajero. Al caer las tinieblas de la noche, nos alumbra con su santa luz de nuevo. Demos gloria a Dios Padre, autor de todo, y al Señor Jesucristo, su unigénito, y al Santo Defensor de nuestras almas, ahora y por los siglos sempiternos. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Para hablar acerca de la caridad, obviamente que hay muchísimo material y sin duda que todos hablamos del amor y el mundo en todo tiempo habla acerca de las grandezas del amor. Pero cuando hablamos acerca de la caridad, hay que entender que se trata de aquella buena disposición del ánimo que nada antepone al conocimiento de Dios. Nadie que esté subyugado por las cosas terrenas podrá nunca alcanzar esta virtud del amor de Dios. El que ama a Dios antepone su conocimiento a todas las cosas por Él creadas, y todo su deseo y amor tienden continuamente hacia Él, decía San Máximo el Confesor. Por eso es que debemos estar atentos cuando hablamos acerca de la caridad. Santo Tomás de Aquino nos decía que la caridad es la reina de todas las virtudes, y no solamente eso, sino que donde está la caridad, ahí trae consigo a todas las demás virtudes como si fueran su cortejo, y a todas las orienta a unirnos más con Dios, porque el objetivo, ¿verdad?, de la caridad es unirnos con Dios. También así lo enseñaba San Bernardo. El oficio propio de la caridad es unir al hombre con su Dios. Les invito a que pongamos al centro de esta reflexión el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. De hecho, San Alfonso María del Ligorio, este santo doctor de la Iglesia italiano del siglo XVIII, su obra máxima de espiritualidad se llama Práctica de amar a Jesucristo. Es básicamente está estructurada en torno a este capítulo del himno de la caridad que todos conocemos. O si queremos citar a la obra máxima de San Francisco de Sales, otro doctor de la Iglesia francés del siglo XVII, pues tenemos el Tratado del Amor de Dios, donde trata todo su obra es al respecto de las características de este amor. Les participo entonces de dos pequeños pensamientos por cuestión de tiempo, ¿verdad? Uno de San Alfonso María del Ligorio, comentando de manera muy sintética este capítulo 13 de la primera a los Corintios. El amor es temeroso, pero su temor no es otro que el de desagradar a Dios. El amor es generoso, porque puesta su confianza en Dios, no tiene miedo de emprender grandes empresas para gloria suya. El amor es fuerte, porque vence todos los apetitos desordenados, incluso en medio de las tentaciones más violentas y de las desolaciones más tenebrosas. El amor es obediente, porque inmediatamente trata de responder a la divina inspiración. El amor es puro, porque solo ama a Dios
y lo hace solamente porque Él merece ser amado. El amor es ardoroso porque quisiera encender en todos los corazones el fuego del amor y verlos abrazados en divina caridad. El amor es embriagador porque hace vivir al alma fuera de sí como si no viera, ni sintiera, ni tuviera sentidos para las cosas terrenas, pensando solo en amar a Dios con fidelidad. El amor es unitivo porque logra unir estrechamente la voluntad de la criatura con la de su Creador. El amor es suspirante porque el alma vive llena de deseos de abandonar esta tierra para volar a unirse perfectamente con su Dios en la patria bienaventurada, para amarle allí con todas sus fuerzas. Y no vayan a pensar que San Alfonso María del Ligorio, cuando habla de esto, habla solo de poesía, habla solamente de salirnos del mundo. Él fue un hombre, un abogado comprometido con la gente sencilla en la periferia de Nápoles, y ya como sacerdote vivió, inclusive como obispo, vivió siempre en atención a los pobres y haciendo caridad activa, formando inclusive toda una comunidad religiosa que hoy conocemos como los redentoristas. Entonces, cuando escuchen este mensaje de caridad, no se vayan a confundir que se trata solo de emociones o de sentimientos. Se trata de un compromiso de toda la vida cuando uno va quedando impregnado justamente de esta caridad o de amor divino. Para terminar, les comparto un pensamiento de San Francisco de Sales, porque él nos dice justamente que la caridad es el vínculo de la perfección, puesto que en ella y por ella están congregadas y reunidas todas las perfecciones del alma, y sin ella no solo sería imposible obtener la suma de todas las virtudes, sino también conseguir la perfección en cualquiera de ellas. Sin el cemento y el mortero que une piedras y afirma muros, todo el edificio se vendría abajo. Sin nervios, músculos y tendones, todo el cuerpo se desharía. Sin caridad, todas las virtudes no logran mantenerse unidas. Entonces, quien tenga las virtudes, básicamente tiene de fondo y tiene de alimento fundamental la caridad. Sigue diciendo San Francisco de Sales, la persona que tenga las virtudes va a guardar todos los mandamientos. Por ejemplo, con la virtud de la religión observaría los 3 primeros mandamientos, con la piedad el 4, con la mansedumbre y benignidad el 5, con la castidad el 6, con la liberalidad el 7, con la veracidad el 8, y con parsimonia y pureza el 9 y el 10. Por tanto, el fundamento de toda virtud es la caridad. El origen, el fundamento y el fin de toda virtud es la caridad. Y así lo vemos reflejado en todas las virtudes en el grado máximo que las llevó, que las realizó, que las obtuvo nuestra Madre la Virgen María. Y es por ello que nosotros ahora, cuando practicamos la caridad, siempre tenemos que confrontarnos con nuestro modelo, ¿verdad?, quien vivió al máximo este capítulo 13, ¿verdad?, que San Pablo logró plasmar, ¿verdad?, en la primera carta a los Corintios. Les auguro que de la mano de nuestra Madre Santísima y bajo la mirada providente y amorosa de la Santísima Trinidad, vivamos esta jornada con alegría y con caridad activa, con caridad ardiente. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. La virtud de la paciencia es esa disposición estable, habitual, interior, que nos ayuda a ordenar y a moderar nuestro apetito irascible. Si recuerdan, cuando meditamos en la virtud de la fortaleza, decíamos que era una virtud cardinal que trabaja junto con otras virtudes justamente en lo que tiene que ver con nuestras pasiones. En el apetito irascible trabajaba la fortaleza, así como en el apetito concupiscible trabaja la templanza.
Pues en el grupo de virtudes que trabajan junto con la fortaleza para ordenar el apetito irascible, es decir, esas inclinaciones agresivas y egocéntricas que tenemos todos nosotros, y para que no se arraiguen de forma desordenada, es decir, para darles un cauce adecuado hacia el bien, entonces les convertimos o las ponemos al servicio de la virtud, del bien verdadero. Y una de estas virtudes que trabaja con la fortaleza es la paciencia. Por eso es que el Papa Francisco, en el documento ya hemos citado en otros audios de Gaudete et Exsultate sobre la santidad en el mundo actual, nos dice que una de las grandes notas de la santidad de nuestros tiempos es la paciencia, que no es otra cosa sino esa firmeza interior que tiene una confianza plena en Dios en cualquier y en todas las circunstancias. Bueno, eso también nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 227. Pero el Papa Francisco nos dice que esa firmeza interior es la que nos hace capaces de aguantar, de soportar las contrariedades y los vaivenes de la vida. También nos ayuda a acomodar todo ese interior cuando tenemos agresiones de los demás, cuando hay infidelidades, cuando hay defectos, todo tipo de contrariedad. Imaginen ustedes cuando carecemos de un bien material, cuando tenemos o probamos la pobreza o tenemos problemas de alguna dolencia o alguna enfermedad, o tenemos una crisis económica o una crisis de relaciones, o nos injurian o nos ofenden. En todas esas circunstancias nuestro interior reacciona, es decir, el apetito irascible se mueve. Y si está anclado en el amor propio, en esas inclinaciones agresivas, egocéntricas, es obvio que va a reaccionar con la ira, con el coraje, con el disgusto, con la ofensa también. Solamente un corazón pacificado por Cristo es liberado de esa agresividad, puesto que esa agresividad viene de un amor desordenado a uno mismo. Cuando el corazón está habitado por el amor divino, entonces no importa qué contrariedad vivamos, absolutamente esa persona va a unirse más a Dios. Pero si el corazón es gobernado y habitado por el amor propio, entonces definitivamente que las contrariedades, las adversidades, las injurias van a ser motivo de alejamiento de Dios. Por eso es tan importante que nosotros vigilemos y dónde poner la mirada para poder tener la fuerza interior y tener esa firmeza interior. Pues aquí están las dos propuestas. Hay muchos santos que nos dicen que la perfección cristiana se logra contemplando la pasión de Jesucristo. Por tanto, a ese Jesús paciente, a ese Jesús que supo afrontar las ofensas, las burlas, las agresiones, la misma muerte, ¿sí? Cuando el fuego divino empieza a enfriarse, dice un santo, o se quiere enfriar, entonces con los ojos del Espíritu pongamos la mirada en la serena paciencia de Jesucristo. Y entonces recuperaremos el aliento para reordenar todo nuestro interior y tener la paciencia requerida. Yo quiero invitarles también con la segunda figura que tenemos, que es la Virgen María, con su paciencia para preparar esa cueva de Belén para su Hijo amado que traería al mundo. Su paciencia para ir con su esposo a Egipto en medio del desierto, permanecer en el extranjero y volver hasta Nazaret. La paciencia de María para esperar el cumplimiento de las promesas que le hizo el ángel durante 30 años, estar esperando, viendo a su hijo crecer allá en Nazaret. La paciencia de María para desprenderse de su hijo cuando él inició su servicio público. Y sobre todo la paciencia de María siendo atravesada por una espada de dolor, viendo morir al ser más amado. Pero ella se ancló totalmente en una confianza a Dios y al plan que Él tenía. No pidió explicación,
Ella esperó pacientemente, porque el esperar es parte de las expresiones de ese amor paciente, el amor que sabe esperar, el esposo que sabe esperar, la madre que sabe esperar, Dios paciente que sabe esperar nuestra conversión y regreso a Él. Pues hoy le pedimos en nuestra oración principalmente, pero también meditando la palabra de Dios, también meditando los misterios del Señor y de nuestra Madre con el rezo del Santo Rosario, le pedimos un fortalecimiento en nuestro caminar de la paciencia. La paciencia es una obra de misericordia, por tanto vivamos esta virtud a través de la caridad, que podamos expresar en estos tiempos difíciles esa paciencia que nos brota de la certeza de que Dios nos sostiene, que Dios nos acompaña y que Dios nos espera. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. La llena de gracia bebió directamente de las fuentes de la dulzura divina, puesto que le llevó en su seno. Pero no hay que olvidar que antes, ayudada por la gracia y ofreciéndose toda a Dios, acondicionó su bondadoso corazón para ser ungida de la dulzura divina del Hijo de Dios. La dulzura ha sido comparada con la flor de la caridad, su sonrisa, su dulce fruto. De hecho, es un fruto del Espíritu Santo que corresponde a la total armonización de nuestras facultades intelectiva, volitiva y afectiva que hacemos con la ayuda de la gracia y el ejercicio libre de las mismas, a lo que en todos nuestros audios hemos llamado el trabajo de la virtud. Con más propiedad tendríamos que decir que la mansedumbre o dulzura es el coronamiento y expresión de toda virtud madura. Así pues, es virtud en cuanto libremente nuestros actos, gestos, palabras y diversas formas de expresión son suaves y amables. Claro que hay dulzuras falsas. La hipócrita, por ejemplo, la mundana que todo finge, la interesada que busca ser correspondida, la indiscreta, blanda y débil, la ocasional o particular que solo se vive por momentos o con cierto tipo de personas. Por ello es que nuestra referencia siempre será la dulzura angelical de la Virgen María. Conviene que la imprimamos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ella que fue dulce en su porte, dulce en su rostro, dulce en su sonrisa, dulce en sus miradas, dulce toda ella, como lo podemos constatar también con tantos artistas que la han pintado, que la han impreso, que la han esculpido. Ella sin ficción, sin hipocresía, sin interés, sin pusilanimidad ni blandura. Y obviamente también imprimamos en nuestro corazón la del fruto bendito de su vientre, el corazón manso y humilde de su dulce Jesús. Si nuestro carácter era o es aún agrio e iracundo, brusco, desagradable, si las malas experiencias de la vida las digerimos agriándonos o resintiéndonos, creando una muralla de dureza y de insensibilidad para proteger o aislar nuestro corazón por miedo a más sufrimiento, todos los que ahora nos ponemos en este itinerario de virtud, de la mano y bajo el patrocinio de nuestra dulce Madre, somos llamados a volver a abrirnos a la práctica de la virtud hasta llegar a este dulce puerto. Sin duda que con nuestra armonización interior, el Espíritu Santo realiza mejor su trabajo perfeccionador con sus dones y es quien va a hacer fructificar la dulzura y la abundancia de todos sus frutos. Entonces podremos ser mejores instrumentos en sus manos para la obra santificadora de nuestros hermanos. Recuerden lo que decía nuestro doctor en amabilidad: se cogen más moscas con una cucharada de miel que con un barril de vinagre. En este día les invito para que nos pongamos con mucha emoción, con mucha dedicación,
con mucha visión de hacia dónde nos dirigimos, a qué tipo de expresión de virtud, practicando y armonizando todo nuestro interior con cada una de las virtudes. El día de hoy cultivemos esa prudencia justa, templada y fuerte, así como lo decíamos cuando meditamos sobre las virtudes cardinales. Hagamos que nuestra caridad tenga esa expresión de paciencia, esa expresión de fidelidad, esa expresión de generosidad y de cada una de las virtudes, y sin duda que esto llevará a esa armonización interna, siempre medida por la relación con el prójimo, porque es a través de nuestro prójimo como se practica cada virtud. Recuerden lo que le decía Jesús a Santa Catalina de Siena: es mediante el prójimo como nosotros servimos a Dios aquí y ahora, pero siempre teniendo en mente a nuestra Madre, a Jesús. Y por eso les invito para que terminemos con una breve oración. Oh dulce corazón de María, alcánzanos las gracias necesarias para disponer toda nuestra vida en ejercicio de la virtud. Ayúdanos a ser corteses en el trato, dulces en el sentir y en el hablar, de corazón limpio con todos, y especialmente mansos con quien se nos manifieste fríos y agresivos el día de hoy, a fin de ser esclavos tuyos y de tu amado Jesús. Amén. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas y para que rigiese el mundo con santidad y justicia y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. La principal obra de San Luis María Griñó de Montfort es el amor de la sabiduría eterna. Y ahí nos dice que la finalidad principal de toda la vida cristiana es el poseer y el conservar la sabiduría. Y por eso nos ofrece estos 4 medios que ya conocemos: el deseo ardiente de poseerla, la oración continua, la mortificación universal y la tierna devoción a María. Para él este 4º medio es el más perfecto y eficaz, porque cumple con la doble función: una, de purificar el corazón humano para hacerlo digno de la sabiduría, y segundo, de preservar al hombre de volver a la sabiduría mundana. Y es que él percibió muy bien que existe una verdadera sabiduría y una falsa sabiduría. La verdadera sabiduría es el gusto de la verdad sin mentira ni disfraz. La falsa sabiduría es el gusto de la mentira con apariencia de verdad. Para él la sabiduría era esa ciencia sabrosa, es decir, el gusto de Dios y de su verdad. En esto seguía a San Isidoro de Sevilla, a Santo Tomás de Aquino y a San Bernardo. Respecto de la sabiduría verdadera, él la divide en natural y sobrenatural. La natural es el conocimiento de las cosas naturales en sus últimos principios. La sobrenatural es el conocimiento de las cosas sobrenaturales y divinas en su propio origen. Para comprenderlo mejor nosotros, diríamos que la natural es la virtud de la sabiduría. Es el ejercicio de nuestras facultades, tanto de la inteligencia como de la voluntad y nuestra sensibilidad, que en un acto maduro de libertad optan por la verdad. Dice el Papa Juan Pablo II en la Fides et Ratio, la fe y la razón, dice que de esta manera es como el hombre tendrá acceso a la verdad plena, solo a través de la fe y la razón,
dice él, que son las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hasta la contemplación de la verdad. La sabiduría natural entonces es el equivalente a la virtud de la sabiduría. Y la sabiduría sobrenatural, para entenderlo nosotros ahora, es el don de la sabiduría. Sabemos que Jesucristo resucitado nos regaló su Espíritu en Pentecostés con sus 7 dones, y uno de ellos es justamente el de la sabiduría. Pues es importante dentro de esta sabiduría sobrenatural que captemos también que de allí nos viene la fe, que trabaja junto con la razón, dice el Papa Juan Pablo II, para que podamos, repito, tener acceso a la verdad plena, puesto que la fe va a abrirle el horizonte del misterio a la razón. La fe recibe, en obediencia de la inteligencia y de la voluntad, recibe la verdad revelada de Dios, que plenamente se da en la persona de Jesucristo. Y la razón escruta la verdad hasta sus fronteras máximas, que son este mundo en sus últimos principios, que nos lo da la ciencia, originalmente la ciencia de la filosofía, que se llamaba justamente el amor a la sabiduría. Pues pidámosle nosotros al trono de la sabiduría, que es María, quien nos ha traído la sabiduría eterna y encarnada al mundo, que ahora nos conceda ejercitarnos en nuestras facultades naturales, de nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra sensibilidad, que esté abierta a la fe y sobre todo en el mundo de la gracia a los dones del Espíritu Santo, para que podamos tener esa visión plena y un día la posesión y la conservación de la sabiduría eterna y encarnada, que es el mismo Jesucristo. Les deseo que este día sea maravilloso, que tengan una excelente jornada y que busquemos con todo nuestro corazón todas estas virtudes, pero particularmente la ciencia sabrosa de la sabiduría divina. Que Dios los siga bendiciendo.